Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, con muchos temas, con un montón de temas hoy encima de la mesa y que nos va a faltar tiempo. El equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Voy con la anécdota, esta mañana me llamaba un televidente, mire, señor Portilla, ¿es usted Gervasio Portilla? Digo, pues sí, mire, es que soy un autónomo que veo su programa los viernes y diga algo de nuestra situación, diga algo de lo que está pasando. Le estoy mi palabra de honor. ¿Qué podemos decir nosotros desde una humilde televisión? Pues lo que creemos la verdad, cuando los grandes medios están tapando todo, y digo tapando porque no hablan de lo fundamental. Y precisamente voy a comenzar con esta obscenidad, una obscenidad más, las obscenidades que estamos viendo en España últimamente, ¿no? Voy a contarle tres, ¿no? Ha habido una pregunta en el Parlamento de Cantabria, una moción, mejor dicho, para reducir el número de altos cargos. Hay que tener en cuenta que en el gobierno de Cantabria hay 81 altos cargos, 16 más que la anterior legislatura, con lo que cuesta todo ello y con lo que está cayendo, que es el tema, es decir, algo obsceno. Hemos visto como cambio de administración, cómo se dan 52 millones a Prusultra, una compañía participada un 47% por elementos chavistas, por elementos del régimen. Una compañía que evidentemente no tiene vuelos interiores, son vuelos todos con la América Latina, es de las pocas que estuvo manteniendo los vuelos precisamente con Venezuela. Y hemos visto el esperpento que en cualquier país serio hubiera supuesto la dimisión, no por la cantidad, sino por el detalle de que el ministro del Interior, el señor Marlaska, se compra una cinta de correr para relajarse, me supongo, cuyo coste es de 2.000 y pico euros, es decir, y que pagamos los contribuyentes españoles. En ese estado de cosas está la administración total, la clase política, esos son sus valores, esos son sus criterios y esa es la inmundicia en la que estamos viviendo, y digo inmundicia porque es así, los españoles. Y pongo estos tres ejemplos para expresar la indignación de un ciudadano, don Aurelio. Bueno, todo esto que usted está relatando es así. A mí, de una parte, no me sorprende que le haya llamado un trabajador autónomo. ¿En serio? Que se diga algo de su problema. Que no sé cómo se habrá hecho del teléfono. El autónomo hoy está a la cola de la situación, yo diría, económica a la cabeza de la situación ruinosa que vive este país. Tanto es así que, bueno, pueden bajar la persiana por del orden de 1 millón de autónomos, porque la supervivencia ya es prácticamente imposible, no solamente porque no reciben ninguna ayuda, porque es un sector absolutamente olvidado, no es reivindicativo, se busca la vida solo y se muere en soledad. Y el autónomo tiene que echar hoy la persiana porque es imposible sobrevivir. Al mismo tiempo, los temas, tanto sean temas fiscales como de todo tipo, pues no se le ha tenido en cuenta prácticamente para nada, ¿no? Por tanto, no me sorprende que este autónomo desesperado pues le llame a usted y le diga que a ver qué se hace. En cuanto a la situación económica y la manera de gastar el dinero, bueno, pues ha citado usted dos ejemplos que ponen de relieve, no a lo mejor por la cuantía, pero sí por lo que simbolizan, ¿no? De una parte, a una empresa aeronáutica que no tiene prácticamente nada que ver con España, que aquí casi ni opera, pero que sí sabemos que es una empresa en la que están gente del gobierno venezolano, que está la famosa señora Delcy. Delcy. Incluso parece ser la esposa de Maduro, tienen unas relaciones muy importantes con el principal accionista. Entonces hay estos tres accionistas muy importantes que son
la razón fundamental por la que los españoles entendemos, no vemos, al menos no se nos ha explicado ninguna otra razón, la razón por la que el gobierno español les da 54 millones de euros. Lo de Marlaska, pues simboliza que están en otra onda. Esta gente parecen extraterrestres, sí. No viven la situación, no se dan cuenta. A lo mejor cuando lo ven en otros, sí, montan un escándalo tremendo, pues por los trajes famosos de aquel de Valencia, ¿no? Pero el ministro del Interior, juez, que para mantener su línea, su tipo, o lo que quiera mantener, se compra una máquina de 3.000 euros. 2.000 y pico. Cuando además las hay de 500 euros, que funcionan extraordinariamente bien. Y de 500. Pero claro, tiraba con pólvora ajena. Entonces hay una falta de sensibilidad, que es por lo que digo, que parece que nos gobierna gente que ha venido de otro planeta y desconoce lo que está pasando en España en la actualidad. Don Carlos, ¿es esto el ejemplo? Yendo más a la profundidad, yo creo que a veces en los medios de comunicación nos quedamos en la superficie, sin duda, por lo inmediatez, pero el tema es, yo creo que es más profundo, es de la sociedad, es una quiebra moral en la sociedad en sí mismo, en los medios que no lo denuncian debidamente, que no ponen pie en pared, que dejan que la mentira campe, y por supuesto en la clase política en general. Tampoco vamos a destacar, hombre, hay algunos que son más que otros, ¿eh? Hay algunos que tienen más cara que otros, porque luego, se me olvidaba, perdone, vamos a ver, que un señor se vaya a Tenerife o a Las Palmas, se quede en un hotel de 5 estrellas, con masaje incluido, y su asesor saque billetes para pagar todo en metálico, como el señor Ábalos, y no pase nada en este país, no se le pida, oiga, pero si están diciendo, oiga, no, todo con tarjeta para estar controlados, todo en billete, en dinero público. Rodando. Ahí dio una exclusiva con peros y señales. Rodando el no pasa caro. absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tiene que pasar en este país para que la ética, además, pues claro, es que este gobierno tiene más culpa, porque este gobierno llegó la anterior, con una moción de censura para regenerar el país. Esa fue la cuestión. Y sin embargo lo está llevando por la alcantarilla de la corrupción, de los malos ejemplos y de todo lo peor. Don Carlos. Vivimos una crisis de naturaleza moral y muy profunda, de la que no sé si seremos capaces de salir en algún momento. Yo siempre lo he dicho aquí, la culpa no la tienen los políticos. Si la culpa no es de los políticos, la culpa es de la sociedad. Hablamos de los autónomos, o sea, los elementos productivos y generadores de riquezas no interesan a la masa política. Lo único que interesa, que es en lo que estamos y llevamos ya desgraciadamente mucho tiempo, es la política, igual que la economía, se ha convertido en algo más de sentimientos que algo de razón. Y como sociedad nos hemos dejado llevar por el puro sentimentalismo, ya lo vemos, y cada día mucho más degenerado. Se nos gobierna a golpe de tuit, de proclamas sencillas y faltas de valor y de contenido, y se nos ha llegado, como sociedad estamos totalmente radicalizados. Me da igual quien se posiciona en una marca, me da lo mismo, no quiero poner unas u otras, quien se posiciona en esa marca la defiende a ultranza, aunque lo que esté haciendo desde el punto de vista objetivo moral sea de lo más deleznable, pero da igual. Es que estamos como sociedad defendiendo lo indefendible, porque cualquiera de esas cuestiones que usted acaba de comentar, seguro que se encuentra defensores a ultranza y gente que busca además razones de peso para justificar esas auténticas tropelías. En definitiva, el problema no lo tiene quien hace la tropelía, lo tiene quien lo consiente, y que en algunos casos no solo lo consiente, como lo consentimos como sociedad, sino quien lo aviva. Tenemos ahora el ejemplo de Alemania, la dimisión hoy de 4 diputados por estar metidos en empresas relacionadas con las mascarillas, con el gran negocio de las mascarillas, y no sé, también de los medicamentos. Hoy ha dimitido el 4º. Es decir, en otros países como en Francia, que algunos se piensan, y luego hablaremos, ¿por qué el 70% de los médicos de Francia no se quieren vacunar? ¿Es que son más listos que los españoles? No, es que en Francia hay un debate científico. Las televisiones han permitido un debate científico en general, incluso la estatal, y aquí no. Aquí han hurtado a la sociedad de los debates científicos, estableciendo una opinión única y además martirizando, yo creo que la palabra, aquel que osara llevar la contraria.
o discutir la verdad que se quiere imponer. Entonces, don Carlos, esa es la clave, ¿no? El debate, la democracia, si la prensa y los medios de comunicación no generan opinión... Incluso yo creo que es mucho más complejo, pero si se da cuenta, hay una cuestión que ya ha calado en la sociedad. Nosotros como sociedad entendemos y creemos a pie juntillas que quien nos tiene que solventar todos nuestros problemas es la administración, son los políticos, lo cual es rotundamente falso. O sea, la irresponsabilidad como sociedad está llegando a unos extremos que son prácticamente absolutos. Y ya desde esa decadencia moral tan grande es muy complicado, por eso yo a veces soy tremendamente pesimista de que esto pueda llegar a solventarse. Desgraciadamente lo hemos visto en otros sitios, a lo mejor para que esto tenga arreglo lo que tiene es que terminar de destrozarse de una manera ya absoluta. Yo cada día soy mucho más pesimista, lo que veo, no digo ya los políticos, si lo que veo es, y lo que me preocupa, es la respuesta social que es... Totalmente. Bueno, tenemos precisamente, vamos a hablar de las ayudas, porque ya que este autónomo, aunque tenemos que hablar también al final de la pandemia, porque además nos lo piden, esta semana, por cierto, don Aurelio, usted lo sabe, la cantidad de personas que le han parado por la calle, y también me llamó don Francisco, el abogado que estuvo aquí la semana pasada, y me dice, bueno, la audiencia del programa, la gente que me ha parado por la calle, etcétera. Bueno, pues le agradecemos esa confianza. Las ayudas de hostelería de Cantabria se están pagando, pero yo he llamado a dos amigos y esos no las han cobrado. Es decir, los 1.500 euros, Dios mío, 1.500 euros, ni la máquina del ministro del Interior. Y luego, por otro lado, una cuestión más general es que, según El Economista, el diario económico, al llegar las ayudas tarde, habrá 220.000 empresas zombies. Sí, don Aurelio. Sí, sí. Lo de hostelería y lo otro. Así es. Empresas zombie, empresas que cerrarán, ERTEs que se convertirán en parados, una gran mayoría, y autónomos, que un millón de autónomos se pueden marchar. Es decir, todo esto nos sitúa en un escenario de paro futuro, no muy a largo plazo, casi yo diría que a muy corto plazo, en los 7 millones de parados. Yo no sé cómo el gobierno piensa solventar esto cuando están en una onda completamente distinta. Ahora están pensando en ampliar la alarma, el tiempo del estado de alarma, porque les parece poco para mayo. Claro, es que espero que tienen los partidos. un estado, tienen bueno, un estado eso de sería, felicidad. eso sería ya a marcharse de España. Con la situación económica que se está viviendo, usted mire un poco todas las leyes que se vienen haciendo. Sí. Ahora se pone en marcha la ley de eutanasia. Sí, sí, sí. Después de todos los muertos perfecto. que tenemos aquí, 80.000 o quizás más muertos, resulta que salen con lo más inoportuno, que es una ley de eutanasia para poder facilitar en determinadas situaciones facilitar la muerte, el fallecimiento de personas con unos criterios que son muy cuestionables, y que además esto hace que España sea el único país prácticamente de Occidente que tiene una ley de este nivel tan drástico, donde además ahora están haciendo listas de médicos buenos y malos. Bueno, eso es horroroso. Ahora lo están proponiendo en el Parlamento. Esto es una auténtica barbaridad, pero al mismo tiempo ve que han puesto en marcha una ley de educación. Ya me dirá usted qué tenía que ver esto ahora. Una ley del español. Están buscando acercar presos al País Vasco. Están viendo la posibilidad de eliminar las penas de estos condenados por el golpe de Estado. En fin, quiero decir que están metidos en una serie de leyes que no tienen absolutamente nada que ver con la situación económica de las empresas ni de las familias, que es un poco a lo que yo. Es decir, que este estado que ha generado la pandemia y está justificando una serie de acciones que no tienen absolutamente nada que ver con su solución. Y si hablamos de las vacunas, pues... Bueno, de las vacunas hablaremos igual el próximo programa. Había hablado con el señor abogado para otro programa sobre los derechos, para informar, porque mucha gente me pregunta, y vamos a intentar de hacerlo lo más profesional posible, porque tampoco nosotros no tenemos la verdad en nuestras manos totalmente. Técnicamente no somos médicos y entonces sí leemos de otros. ¿Qué le parece todo este asunto de las soluciones? Es decir, las empresas zombies y luego lo de hostelería.
se machaca la hostelería y dice, te dirán 1.500, no, venga, es que tienen que colapsar los juzgados de demandas contra la Administración Regional y el Estado por todos los abusos habidos, es decir, hay que colapsar para que evidentemente exista un justiprecio, porque lo que no se puede es cerrar un negocio en un Estado de Derecho de la Unión Europea y decir, no, pero te voy a dar una subvención, no, usted me pagará a mí por el cierre lo que tenga que pagarme, pero ¿qué es esto? Pero esto es que es la de básica del derecho. Por eso quieren hacer leyes, por eso quieren tenernos amarrados, por eso quieren tener a la gente miedo, y luego vamos a ver los datos. Me disparo, don Carlos. Hay una cosa que en esta situación en la que vivimos y comentábamos antes, en la que no hay debate, no hay información, vivimos totalmente en una esfera, en una burbuja que nos han generado alrededor nuestra, en la que no conocemos. España es el país objetivamente de la OCDE que tiene los peores datos. Los peores datos. Con Argentina, me parece. Los peores datos en relación, primero, a la gestión de la crisis en cuanto a números, de fallecidos, de infectados, etcétera, pero si lo comparamos ya a nivel europeo, la carga porcentual es muy superior a la que tenemos y nos corresponde por número de habitantes, muchísimo, o sea, un desastre. Económicamente, el peor. Con los índices de decrecimiento más grandes y con los índices de rebote y crecimiento más pequeños. Algunos nos dicen, que nos siguen mintiendo y nos dicen, no, es que España fundamentalmente vive del sector turístico y como esto está cerrado. Sí, por eso. ¿Y qué? Pero es que otros países que están en una situación similar a la nuestra, que también viven del sector turístico, no han tenido ni están teniendo la situación económica que tenemos nosotros. O sea, ni los confinamientos. Ni los confinamientos. Porque no son los mismos los confinamientos de aquí como los de otros países. No. Los que tenemos familia en el extranjero y cuando nos hablan de confinamientos duros y dices, bueno, pero si eso es lo que nosotros tenemos aquí cuando nos tienen en la tercera fase o no sé qué. No, vamos a ver. O sea, la situación que se está viviendo, tanto a nivel epidemiológico y de resultados de la gestión sanitaria como económicos, necesitarían un análisis riguroso y serio. Se está haciendo muy mal porque los resultados son objetivamente muy malos. Hostelería se ha convertido en el chivo expiatorio que está pagando los platos rotos de esta crisis. Lo estamos viendo. Además, dentro de nuestro país nadie se para a ver que las diferencias de confinamiento entre las comunidades autónomas son distintas y, sin embargo, los resultados no tienen nada que ver unos como se ha demostrado estadísticamente. Hombre, está claro que si a todos nos encierran en casa y no salimos, está claro que epidemiológicamente eso, pues como en el siglo XIII, que es como se acababan las pandemias en aquella época. Pero en otras comunidades donde la gente se mueve más de lo que se ha movido aquí, los resultados han sido como estos. Eso está demostrado como sacamos el otro día. Exactamente. Mire, vamos a demostrar, y ahora a estas horas de la noche, les digo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Cantabria, ahora mismo, no hay pandemia. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el mes de enero, en Cantabria ha habido de media menos fallecimientos, como lo van a ver, que en los últimos 4 años. Esa es la línea marrón, la de abajo del inicio del año. Esto es Cantabria. Si puede, por favor, Cristina, volver a poner para que lo vean también los televidentes. Es una muestra desde el inicio del año, pero es que en diciembre prácticamente fue similar a años anteriores. Entonces, la pregunta es, la línea marrón, que el inicio del año, en la izquierda de sus pantallas, la de más abajo es el número de fallecidos en Cantabria, según Instituto Nacional de Estadística, desde enero. Bien, ahí ven, muy superior, muy inferior a años anteriores, en la misma época. La pregunta que yo le hago al señor consejero y al señor presidente del gobierno, como soy un ciudadano, ¿qué motivos lleva a que Cantabria, médicos, siga cerrada, los centros de salud casi con telemedicina, etcétera, etcétera? Porque las pandemias se producen cuando hay un exceso de mortalidad, aunque si ahora se han cambiado los criterios y lo que vale son los PCRs, que me los explique, como diría aquel cómico, aunque no es para hacer gracia. Y lo decimos desde el máximo respeto a que sabemos que existen neumonías bilaterales, que respetamos a los fallecidos
que algo hay que se nos escapa, que hay que abordar todo ese tema. Si no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo lo que estoy diciendo, dando ahí unos datos, y ahora vamos con los datos nacionales. Si puedes, Cristina, ya se ve. Estos son los datos, creo que son nacionales ya. Se ve cómo está la línea ya prácticamente igual. No, por debajo. No, por debajo. Que tampoco en España. Hubo ahí, en España estamos en lo mismo. Bien, ante todo esto, don Aurelio, ¿qué podemos decir? Es que el ciudadano normal, si esto lo sabe, porque no lo saben nada más que los que ven aquí Popular Televisión y pocos más, que se preocupan en entrar en digitales extranjeros, en medios de comunicación alternativos. ¿Quién nos iba a decir que en plena democracia íbamos a volver a medios alternativos, como los pasquines casi en la época de Franco? ¿Quién nos lo iba a decir? Estos adalides de la democracia. Don Aurelio. El problema, yo creo, y esto es lo que estamos viendo todos los ciudadanos, y aunque eso no está moviendo a la gente por esa crisis pero es que estos datos son clamorosos. Pero efectivamente, yo creo que todos tenemos muy claro, y lo tienen los ciudadanos también, que la pandemia se está utilizando para fines totalmente ajenos, para poner en marcha proyectos que ellos tenían en otro momento, como es, por ejemplo, pues este sistema que están ahora implementando relacionado con la atención primaria, proyectos que ya tenían y que han encontrado el caldo de cultivo ideal para implantarlo. Por eso yo tengo el temor de que muchas de estas cosas, la intención de los políticos es dejarlas. Es que han venido para por eso quedarse. Están prolongando. Y lo están prolongando de una manera absolutamente forzada y artificial, porque hoy ya no se justifica por el número de contagios que hay, porque está hablando de 47 por 100.000 en 7 días. En fin, pero bueno, eso de PCR, que habría que ver. Son cifras que dan ellos, porque Bien, además son cifras que cuando políticamente les conviene las elevan y cuando políticamente les conviene las bajan de una manera que no es lógica ni natural y que se entiende mal. Hoy yo creo que ya deberíamos estar en una situación completamente distinta por esto que usted ha dicho. No hay ni fallecimientos, ni contagios, ni una situación así. Luego, el tema de las vacunas, cuando yo decía... Bueno, hablaremos... Sí, no, nada más quería decir que no es para decir que la gente no se vacune, no, ni mucho menos. Es como el tema de la vacuna se puede gestionar de una manera muy diferente. Lo que pasa es que aquí también los gobiernos, por las razones que sea, en Alemania hay problemas de corrupción con las vacunas, de comisiones y de cosas de estas. Hay campañas contra alguna de las vacunas porque da la casualidad que es contra aquellas que resultan mucho más baratas. Si una de un determinado laboratorio, como el Pfizer, vale 30 y tantos euros, resulta que la de AstraZeneca vale 6. Y no es peor que la otra. Nadie puede afirmar eso. Pero hay campañas muy sospechosas. Un minuto. Sí. Un minuto para compartirle. Muy bien. Para compartirle, Carlos. Como buenos hermanos. Carlos. Los datos. Es que yo sé qué decir ya. Sí ha quedado claro que ha habido una ola que se ve a nivel nacional. En Cantabria siempre hemos dicho... Fue la ola el año pasado. No, y ahora se ve a nivel nacional. En Cantabria no la ha habido, en Cantabria sí la ha habido. En Cantabria nos hemos movido durante todo el ejercicio, salvo en aquellos primeros... Esos son datos nacionales. Sí, se ve ahí que al principio del año hay un incremento de mortalidad que luego vuelve a reducirse y se encuentra ahora mismo en parámetros por debajo de lo normal. Pero eso es a nivel nacional. En Cantabria, no ha existido. La situación no ha existido. La realidad es esa. Esos son los datos de Cantabria. En Cantabria no. En Cantabria lo vemos como durante todo el ejercicio, salvo en aquellos primeros momentos, se comportó... Ni el año pasado hubo tercera ola, ni cuarta. Sobre todo después de la de marzo no hubo nada. No, en Cantabria no. En Cantabria no. Y no quiere decir que en Cantabria no hayamos tenido una situación diferente al del resto del país. No. En definitiva, medidas que yo no sé si son buenas o malas, y como decimos siempre, lo que no ha habido, y lamento muchísimo, es que no haya habido un debate, no ha habido transparencia en los informes de por qué se tomaban medidas o se dejaban de tomar. No te da tiempo, pero sí quiero decir, como quiero hablar de las vacunas, mire, para que vean voces alternativas, pero gente de altísimo nivel. Entren en un digital que se llama, repito, El Investigador. Doctora Bruno Karina Acevedo, es una persona de la Universidad de Querétaro, en México, formada en Cambridge, en Londres, convención honorífica, experta en virología, tesis de inmunología genética, tiene un currículum, una persona, un encanto, he escuchado hora y pico, en El Investigador, doctora Bruno Karina, ahí habla de todas, de cada una de las vacunas. Pueden creerla o no creerla,
como se puede creer o no creer al gobierno o a otros científicos, pero por lo menos tener la alternativa de escuchar otras voces, que es lo que está pasando en Francia y lo que está dando lugar a un debate científico, y que en España, por mor de los medios de comunicación, se nos ha hurtado. Así, esa es la palabra. Se ha hurtado un debate médico ante los medios, que yo no sé quién tiene razón, porque no soy médico, y además no voy a osar decir quién tiene razón o quién no la tiene, ni soy antivacunas. Yo me he vacunado siempre contra la gripe, menos el último año, pero es decir, que no soy antivacunas de nada, pero lo que sí también quiero es tener una información formada. Por lo tanto, doctora Bruno Carina Acevedo, en El Investigador, me supongo que estará en más sitios, en la red, en una clase magistral de 1 hora, con todo tipo de datos, información, etcétera, etcétera, que a mí me ha sacado de muchísimas dudas, pero a ustedes igual sí, igual, pero por lo menos yo les voy a dar la oportunidad de que se informen. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, vamos a hablaremos un día de las vacunas, más bien, no técnicamente, no me voy a meter en ese agua, no vaya a ser que nos llamen antivacunas, pero sí sobre los derechos, a vacunarse o no vacunarse. Eso sí lo vamos a estudiar, porque la libertad es muy importante del ser humano. No vamos a entrar en si, obviamente, si la vacuna funciona bien es algo bueno, pero si la vacuna funciona mal, como parece que algunas funcionan, pues es algo malo. Pero eso es de perogrullo. Lo que pasa es que no soy médico y no tengo ni idea de cómo pueden ir en eso por ahí las cosas. Lo que sí pido como ciudadano adulto es, y acabo, que se nos dé la oportunidad de distinguir. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.